a toda esta gente, ¿qué es lo que podría justificar estas prácticas extremas hechas en el nombre del Señor? Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Ya estamos aquí listos para la historia de la salvación número 17 ya. Vamos pues a iniciar como siempre con una pequeña oración. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en Josué capítulo 6, si mi memoria... 7, si mi memoria no me falla. Vamos a cambiarnos aquí a la Biblia. Por cierto, me preguntan qué Biblia es la que uso. La Biblia es digital, se llama eSword. Espada como espada. Déjenme le bajo acá otra vez. Le bajamos. Sí, eSword. Es gratuita, está en internet. Para el que la quiera, la puede usar de la misma manera que la uso yo. La semana pasada, y quiero leer un pedacito de lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 6. ¿Dónde está? El versículo 17... 18 y 19, aquí lo tengo subrayado. Ya está lista la Biblia, ya están viendo. Bueno, voy a empezar. Capítulo 6, versículo 17. La ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema. Estamos hablando, acuérdense, de Jericó, la ciudad de Jericó. En honor de Yahvé. Solo se salvará Rahab la prostituta con todos los que estén con ella en su casa. En cuanto a ustedes, cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema, no sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y atraigan la desgracia sobre el campamento de Israel. Toda la plata y todo el oro, todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. Palabra de Dios. Dos cositas muy importantes aquí. Dice arriba, el versículo 17. La ciudad, con todo lo que hay en ella, absolutamente todo, los vestidos, todo el inmueble, etc., es condenada al anatema, a la destrucción. Eso es muy importante. Y abajo en el versículo 19 dice, toda la plata, todo el oro y todos los objetos de bronce y hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé. Si se fijan, en realidad son dos mandatos. Uno, destruir el inmueble, los vestidos, etc. Todo eso se tiene que destruir. Y dos, conservar los metales, vamos a decirlo así. Esto es importante para lo que viene después. Vamos ahora sí al capítulo 7. Les recuerdo, la semana pasada vimos del capítulo 1 hasta el 6. Hoy vamos a ver hasta el 10 y la semana que viene vamos a ver nada más el final. Para de una vez iniciar con los jueces. Un libro muy interesante también, aunque un poquito repetitivo, ya verán por qué. Bueno, capítulo 7, versículo 1. Bueno, otra vez, un poquito para entrar en contexto. Resulta que Israel... destruye Jericó, es condenada a la destrucción Jericó totalmente, pero van a avanzar a una siguiente ciudad, y esto es Ai, que significa ruina, y eso es muy importante. Todos los nombres aquí son importantes, tanto de los personajes como de las ciudades, etc. Todos son importantes. A veces se me olvida decirles qué significan los nombres, pero bueno, ahorita sí me acuerdo, ¿no? Ai es ruina. Vamos a leer, versículo 1. Los israelitas cometieron una grave infidelidad a propósito del anatema. Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, ojo, de la tribu de Judá, Jesús va a ser de la tribu de Judá, tomó cosas prohibidas por el anatema y estalló la cólera de Yahvé contra los israelitas.
Entonces vemos a este hombre, se llama Acán. Acán va a ser muy famoso en algunos pasajes de la Biblia, se va a repetir su nombre. Y también el valle de Acor, ya luego lo vamos a ver. Este hombre toma algo, se queda con algo, la tentación terrible de que ves ahí algo y tan fácil y lo quieres tomar, ¿sí? Que te dice Satanás, tómalo, véndelo y te vas a hacer de un dinero. Este hombre hace eso, ¿sí? Y decía el mandato que si alguien tomaba algo del anatema, él mismo se volvería anatema, es decir, destrucción, ¿sí? Recuerdo también esta frase de anatema, esta palabra de anatema también le dirá San Pablo, ¿sí? Habla de que sea anatema, que vaya a la condenación. Ese es más o menos el sentido que le da San Pablo. Bueno, y versículo 2, vamos a leerlo. Desde Jericó, Josué envió hombres a Ai, que están al lado de Betabén, al este de Betel. Suban y exploren el terreno, les dijo. Esos hombres fueron a reconocer la ciudad de Ai. A su regreso dijeron a Josué, no vale la pena movilizar a todo el pueblo. Basta que suban hasta Ai 2 o 3 mil hombres para conquistarla. Pero no fatigues a todo el pueblo, porque sus habitantes son muy pocos. Subieron más o menos 3,000 hombres del pueblo, pero los habitantes de Ai los rechazaron. La gente de Ai les mataron como 36 hombres y luego los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim. En la bajada los masacraron. Presa del miedo, el pueblo se desanimó. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel se echaron polvo en sus cabezas. Bueno, hasta aquí le voy a dejar, palabra de Dios. Ellos tenían la promesa de que Dios siempre iba a estar protegiéndolos, cuidándolos y que ellos iban ahora sí que a ganar todas las batallas. Pero por el anatema o por el robo de este hombre, porque toma aquello que no debía tomar, que no le estaba permitido, que le estaba prohibido por Dios tomar, el anatema no solo cae sobre él, sino cae sobre todo Israel y pierden una batalla. Esto desconcierta totalmente a Josué, que no sabe qué pasó, no entiende por qué él tiene la promesa de Dios de que los va a proteger. Y sin embargo perdieron a muchos hombres, ¿sí? Primero fueron 30 y después masacraron al resto, que eran 3,000. Entonces aquí le entra el miedo a Josué, algo muy característico del pueblo judío. ¿Se acuerdan? En el desierto, a cada momento le decían a Dios, o a Moisés más bien, sobre todo a Moisés, es que nos trajiste de Egipto a morir. Pues Josué va a hacer más o menos lo mismo, la misma queja. ¿Sí? Dice que rasga sus ropas. Ya dijimos que este es un acto bueno, puede ser diferentes situaciones. Una porque están rechazando algo, una blasfemia, por ejemplo. Y en este caso, porque él no entiende qué pasó. Él no sabe qué está sucediendo. ¿Sí? Él confía en Dios, mas sin embargo viene esta derrota. Lo acompañan también los ancianos, que no son necesariamente los más viejos, ¿sí? Sino los sacerdotes, los presbíteros. Versículo 7. Josué dijo entonces, ¡ay, Señor Yahvé! ¿Para qué hiciste que este pueblo atravesara el Jordán? ¿Fue acaso para entregarnos en manos de los amorreos y hacernos morir? ¿Por qué no nos quedamos mejor al otro lado del Jordán? Si recuerdan, esto es casi lo mismo que decía el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos trajiste nada más a morir? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. ¿Sí? Tienen esta manía de repetir las mismas frases, de quejarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos así. No es que ellos sean así, es que todos nosotros somos así. El miedo infunde duda. Y ya dijimos hace mucho, creo,
que el miedo es contrario a la fe. Una de dos, o tienes fe o tienes miedo. ¿Qué tienes? Ellos tienen miedo. ¿Qué baja? La fe. Ahorita, por ejemplo, tú, ¿qué tienes? ¿Fe o miedo? Si tienes miedo es porque se te ha acabado la fe en el Señor. Eso es bien importante para todos nosotros. Versículo 8. Señor, Israel ha vuelto la espalda frente a sus enemigos. ¿Qué puedo decir ahora? Los cananeos y todos los habitantes de este país lo van a saber. Nos cercarán y borrarán nuestro nombre de este país. ¿Qué vas a hacer por el honor de tu gran nombre? Fíjense muy bien, miedo. Tiene mucho miedo Josué. Y empieza a inventarse historias. Va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. ¿En qué se parece a nosotros? Somos idénticos a ellos. Entra el miedo y empezamos a desarrollar una serie de historias en base a ese miedo. Historias habitualmente catastróficas, lo peor, ¿sí? Por ese miedo, que es falta de fe en Dios, falta de confianza en el Señor. Bueno, vamos un poquito más adelante porque no me quiero detener mucho el día de hoy. Sí podría porque hay bastante material hoy, pero vamos a seguir. Versículo 10, el pecado de Acán, dice la perícopa. Yahvé respondió a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? Me encanta esta actitud de Dios que la muestra aquí, la muestra en muchos lados. Que ve a aquel profeta, que ve, por ejemplo, a Moisés, en este caso ve a Josué, y le dice, levántate. ¿Sí? Así como al profeta, ¿cuál fue? Bueno, hay un profeta que se mete en una cueva y le dice, Dios, salte de esa cueva, ¿qué estás haciendo ahí? Así Josué le dice, levántate, ¿por qué estás ahí tirado con el rostro en tierra? ¿Sí? Evidentemente está triste, está deprimido porque tiene mucho miedo, porque le falta fe. Y eso para Dios es, yo a veces lo siento como que es muy complicado de verlo, porque es, nuevamente ya no tienen fe en mí, ya no tienen confianza en mí. Versículo 11, Israel pecó, fue infiel a la alianza que le prescribí. Tomaron objetos prohibidos por el anatema, los robaron, mintieron y los escondieron en el equipaje. Los israelitas no opondrán más resistencia a sus enemigos, darán vuelta la espalda frente a sus adversarios, porque se volvieron anatemas, es decir, por haber tomado aquello, porque un hombre lo tomó, toda la nación, toda absolutamente, ha quedado anatematizada, algo así, ¿sí? Ha caído en el anatema. Ya no estaré más con ellos mientras no quiten el anatema de entre ustedes. Esto es una calca del efecto del pecado en nuestra vida, ¿sí? Por el pecado vienen las desgracias en nuestra vida. Este hombre es tentado por lo que ve, y ahorita va a decir qué es lo que tomó. Es tentado, igual que Adán y Eva. Les parece atractivo aquello que ven y lo toma, se le hace fácil y lo toma. Adán y Eva lo comen también, ¿sí? Y vienen las consecuencias del pecado, de la desobediencia a Dios, se vienen como una avalancha encima de todos. Bueno, voy en el versículo 13. Pues bien, vas a santificar a los israelitas. Les dirás, santifíquense para mañana, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel. El anatema está en medio de ustedes, israelitas. Y ustedes no opondrán resistencia a sus enemigos hasta que no hayan quitado de entre ustedes el anatema. Por eso comparecerán mañana por tribus. Pasa algo muy interesante. Es una especie de selección que Dios va como que apartando. Este sí, este no, hasta que va a dar con aquel que tomó ese objeto prohibido. Versículo 14.
La tribu que retenga a Yahvé comparecerá por familias, la familia que retenga a Yahvé comparecerá por casas, y la casa que retenga a Yahvé comparecerá por cabezas. Bueno, me voy hasta el 17 de una vez. Hizo comparecer las familias de Judá, y fue retenida la familia de Judá, y fue retenida la familia de Será. Hizo que compareciera la familia de Será por casas, y fue retenida la casa de Zabdí. Hizo que compareciera la casa de Zabdí por cabezas, y fue retenido Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá. En otra Biblia dice que la suerte hizo, y por suerte iba separando. Me llama mucho la atención esa traducción. Aquí no dice por suerte. Vamos al versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: di la verdad delante de Yahvé, el Dios de Israel, hijo mío. Fíjense cómo le dice hijo mío, porque él se considera un padre para todo el pueblo. Ríndele homenaje, dime lo que hiciste y no me ocultes nada. Ríndele homenaje a Yahvé. Es como ponerlo en juramento, ¿sí? Lo está haciendo jurar que va a decir la verdad, y este hombre la va a decir. En este momento el hombre es honesto a la hora de hablar. Versículo 20. Acán respondió a Josué: es cierto, pequé contra Yahvé, el Dios de Israel, y esto fue lo que hice. En medio de los despojos vi un hermoso manto de chinear, 200 piezas de plata y un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Cedí a la tentación y lo tomé. Igual que Adán y Eva. Lo ven, es apetitoso, dice el Génesis. Aquel fruto era apetitoso, se veía hermoso a la vista. Lo tomaron y lo comieron. Este hombre también cayó, cedió a la tentación y lo tomó. Así funciona el pecado. Están ocultos en el suelo, en el centro de mi tienda, y la plata está debajo. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo por esto que este hombre hace, que rompe el mandato de Yahvé, va a caer una maldición sobre todo Israel. Vamos un poquito más adelante. Versículo 25. Entonces Josué le dijo: ¿por qué atrajiste la desgracia sobre nosotros? Que Yahvé hoy día te traspase, a ti la desgracia. Y todo Israel lo apedreó. Los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Encima de Acán se levantó un gran montón de piedras que está allí todavía, y Yahvé se apaciguó del ardor de su cólera. Por eso hasta el día de hoy llaman a ese lugar el Valle de Acor. Muy famoso el Valle de Acor. Tal vez más adelante lo sigamos mencionando. Bueno, aquí viene la muerte no solo sobre este hombre, sino sobre toda su familia. De hecho, vino sobre todo Israel, pero con esta división, digamos, viene sobre él y su familia. De aquí la importancia, ¿no? Del padre, la madre. Cuidado con esto. No vaya a ser que metas a tus hijos en desgracia por esta maldita tentación. ¿Qué es eso? Es una maldición. La tentación que te llama y que quiere que tomes aquello que no te pertenece, que no es tuyo, que no debes tomar. Y viene la muerte. Y hoy en día eso está como si fuera normal. Se nos hace muy fácil hacer estas cosas. Luego vienen las consecuencias que son terribles. ¿Sí? Esta es la maldición de Acán. Terrible este pasaje. Al capítulo 8. Vamos a cambiarlo porque luego se me olvida. Vamos al Sword. La caída de Ai. Bueno, de este nada más vamos a leer algunos parrafitos, no mucho. Capítulo 8, versículo 1. Yahvé dijo a Josué: no temas ni tengas miedo, reúnete con todos los hombres de guerra y vayan a atacar a Ai.
Pues has de saber que puse en tus manos al rey de Ai y a su pueblo, su ciudad y su territorio. Tratarás a Ai y a su rey igual como trataste a Jericó y a su rey, pero podrán tomar el botín. Esta vez Dios dice, ahora sí pueden tomar el botín. Ahora no lo va a declarar todo al anatema, al menos no el botín, no las cosas, ¿sí? Sus despojos y el ganado. Prepara pues ahora una emboscada detrás de la ciudad. El 3, perdón. Josué se levantó con todos los hombres de guerra para atacar a Ai. Josué eligió 30,000 hombres, valientes guerreros, y los envió de noche. Es una estrategia militar y es hecha de noche, lo cual es extraordinariamente raro. En esa época es casi imposible que se dé una guerra de noche, pues ellos lo hicieron de noche. Bueno, vamos un poquito más adelante. Bueno, casi al final. Versículo 15. Josué y todo Israel se dejaron vencer. Esto es bien interesante. Aquí ya me brinqué algunos pedacitos. Es que llega una parte del ejército a la ciudad. Y en cuanto sale el ejército de aquella ciudad, ellos salen corriendo. ¿Sí? Salen corriendo, pero hay otra parte del ejército de Israel que está por entrar a la ciudad por otro lado. El ejército de Ai sale corriendo detrás de la primera parte del ejército de Israel y por el otro lado entra el grueso, de hecho, del ejército de Israel con la ciudad prácticamente sola. Es una estrategia militar no que usaron ellos. Dice, Josué y todo Israel se dejaron vencer por ellos y se batieron en retirada por la ruta del desierto. Entonces toda la gente que estaba en la ciudad se juntó para perseguirlos. Persiguieron a Josué y se dejaron llevar lejos de la ciudad. Por último no quedó nadie más en Ai. Todo el mundo perseguía a Israel, incluso habían dejado abierta la ciudad cuando se lanzaron en persecución. Yahvé dijo entonces a Josué, esgrime la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, que te la voy a entregar en tus manos. Aquí hay algo bien interesante. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando va a pelear con los madianitas, Moisés levanta las manos en oración. Él está en el monte. ¿Se acuerdan que les decía yo? Y miren, esto es la oración o el apoyo, la intercesión de los hermanos, porque se cansa Moisés, baja sus manos. Cuando baja sus manos de la oración, allá abajo del monte, el pueblo de Israel empieza a perder una batalla. Levanta otra vez sus manos Moisés y empieza a ganar la batalla. Aquí Josué levanta una lanza. Decíamos también la semana pasada que Josué es más guerrero que místico. Moisés era más místico que guerrero. Entonces, Josué lo que levanta es su lanza y la mantiene en alto, ¿sí? Mientras se da esta guerra. Muy interesante. Luego vamos a ver otros ejemplos. Josué tendió la lanza que tenía en la mano hacia la ciudad y apenas hubo hecho el gesto, los que estaban emboscados salieron del lugar donde se encontraban, corrieron, entraron en la ciudad y se la tomaron. Luego prendieron fuego a la ciudad. Bueno, un poquito más adelante, Josué no bajó su mano que blandía la lanza hasta que todos los habitantes de Ai fueron condenados al anatema. Otra vez, las cosas no son, en este caso, en el caso de Ai, no son condenadas al anatema, a la destrucción, ¿sí? Se quedan como botín para Israel. Pero las personas sí. Entonces aquí viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios permite y en algunos casos pide esto? ¿Cómo un Dios que pide no matarás pide luego la muerte de toda esta gente? Y es una pregunta que no es fácil de contestar, lamentablemente. Ahorita vamos a ver una explicación amplia, muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante, pero es una pregunta que a mí me la han hecho muchas veces, desde gente que cree, que tiene fe, catequistas, gente sencilla, gente que más o menos sabe, pero también me la ha hecho gente atea, gente que no cree, gente malvada, por así decirlo, que usa estos textos para confundir. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está este Dios tan bueno del que hablan ustedes? ¿Sí? Versículo 27. Entonces los israelitas tomaron posesión del ganado y del botín de la ciudad, como Yahvé se lo había ordenado a Josué.
Finalmente vamos a leer el versículo, desde el versículo 30. Dice: Josué levantó entonces en el monte Ebal un altar en honor a Yahvé, el Dios de Israel. Era un altar de piedras naturales que habían sido talladas por el hierro, como Moisés, el servidor de Yahvé, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Se dispusieron holocaustos en el altar en honor de Yahvé, y se ofrecieron sacrificios de comunión. Vamos a un poquito traducirlo a nuestro idioma. Celebraron una misa. Cada vez que viene este tipo de batallas, cada vez que hay algo muy importante, hacen sacrificios de comunión. Este tipo, ¿no? Levantan un altar en honor a Yahvé. Hay gente que, ¿cómo se queja? Es que ustedes católicos, sobre todo los protestantes, ¿no? Para todo hacen misa, para todo hacen misa. Pues sí, también los judíos para todo hacían sus sacrificios de comunión. Eso viene desde los judíos. Versículo 32. Josué escribió allí en unas piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Casi al final dice, versículo 34, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, como está escrito en el libro de la ley. Josué leyó las instrucciones de Moisés sin exceptuar nada en presencia de la comunidad de Israel, en presencia de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que vivían con ellos. Palabra de Dios. Bueno, seguimos avanzando, ya vamos al capítulo 9, vamos a dejarle hasta el 10 hoy. Y la semana que viene nos vamos a brincar bastantes, de hecho. Lo más fuerte es esta parte, ¿no?, que estamos viendo, por eso me detengo un poquito más. Bueno, una historia interesante es la de los Gabaonitas, de Gabaón. La semana pasada veíamos el mapa, cómo estaban las tierras de Moab, que están a un lado del Jordán, ¿sí? Luego cruzan el Jordán y viene la tierra de Canaán. Bueno, pues resulta que después de cruzar llegaban a Gilgal, después de ahí a Jericó, y luego a Ai, o sea, van avanzando, y después viene Gabaón, pero un poquito retirado. Los israelitas no conocen realmente esas tierras, entonces no sabían que más adelante existía esta ciudad llamada Gabaón, que era una ciudad grande, con un muy buen ejército. Eso es lo que llama mucho la atención. Vamos a leer versículo 3. Los habitantes de Gabaón sabían cómo Josué había tratado a Jericó y a Ai, y decidieron recurrir a una astucia. Tomaron provisiones para el viaje, pero pusieron en sus burros sacos gastados, pellejos de vino raídos, reventados y parchados. Se pusieron en los pies sandalias rotas y remendadas. Se vistieron con ropas viejas, y el pan que llevaban en sus alforjas estaba duro y se desmenuzaba. Se presentaron ante Josué en el campamento de Gilgal, y esto fue lo que le contaron a él y a los hombres de Israel. Aquí viene un engaño, una mentira, evidentemente. Venimos de un país lejano. Hagan pues alianza con nosotros. Recordemos que hacer alianza, aceptar una alianza, es aceptar formar parte de la familia de... ¿Sí? Es unirse como en familia. Eso es hacer alianza para los judíos. Los hombres de Israel respondieron a esos jebeos: y si ustedes viven cerca de nosotros, ¿cómo podríamos en ese caso hacer una alianza con ustedes? Pero respondieron a Josué: somos tus servidores. Josué agregó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Respondieron: la fama de Yahvé tu Dios nos movió a venir de un país muy lejano. Oímos hablar de todo lo que hizo en Egipto, de todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sihón y al rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Entonces, dejen subo esto tantito. Entonces nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: junten provisiones para el viaje y vayan a verlos, y díganles: somos sus servidores. Hagan pues alianza con nosotros.
Versículo 12. Miren, nuestro pan estaba caliente todavía cuando lo tomamos en nuestras casas el día en que emprendimos el viaje para venir a verlos. Y ahora está seco y se deshace. Estos pellejos de vino eran nuevos cuando los llenamos y ahora están rasgados. Nuestra ropa y nuestras sandalias están gastadas porque el viaje fue largo. Para eso se vistieron así como si hubieran viajado muchísimo, para engañar. Versículo 14. Los hombres de Israel compartieron con ellos sus provisiones sin consultar el oráculo de Yahvé. Sin consultar qué decía Yahvé. Esto es bien importante. No le preguntaron a Dios. Hicieron algo que iba a ser importante para ellos y no consultaron con Dios. No les importó. No fueron, como en otras ocasiones, a el arca a ver qué decía Dios. No lo hicieron. Josué les dio la paz y firmó con ellos una alianza que les garantizaba la vida. ¿Sí? Después de firmar esto, pase lo que pase, ya no los pueden tocar, porque dice aquí, les garantizaba la vida. Después de eso, los jefes de la comunidad les hicieron un juramento. Pero 3 días después de haber firmado esa alianza, supieron que esa gente era vecina suya y que vivían cerca de ellos. Es decir, de hecho era la siguiente ciudad a la que iban a atacar. Y ni cuenta se habían dado. ¿Cuál fue el problema aquí? Que no consultaron con Dios. ¿Cuál es el problema principal en nuestras vidas hoy? Que nada consultamos con Dios. Luego vienen las consecuencias y hay que pagarlas. ¿Por qué? Porque no consultamos con Dios. ¿Sí? Bueno, el último versículo 27. Pero desde ese día debieron partir. Les perdonan la vida. Dicen, bueno, ya nos engañaron, ya ni modo, ya que. Pero, esto es muy importante, pero se van a dedicar, y aquí dice, pero desde ese día debieron partir la leña e ir a buscar el agua para la comunidad, para el altar de Yahvé, en el lugar que éste debía designar, y todavía lo hacen. Este pueblo se va a dedicar a proveer a los israelitas, ¿sí? Una especie de servidumbre van a quedar ellos. Hemos visto en el pasado, ya en la historia de la salvación, varias historias de este tipo, que por engaños hay una alianza, hay una especie de pacto, pero el engaño siempre trae una consecuencia. Ahorita en los temas finales vamos a ver esos ejemplos. Bueno, el último de hoy, el capítulo 10, el sol se detiene. Historia muy bonita, pero no me voy a detener mucho en ello. Capítulo 10, versículo 1. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén. Por primera vez aparece Jerusalén. Vimos hace muchos meses a Melquisedec, rey de Salem. Salem era Jerusalén. Pues aquí vemos a otro rey de Jerusalén. No es como Melquisedec, evidentemente. Aquel estaba en tiempos de Abraham. Aquí ya pasaron quizá unos 500 años. Esto ya hace mucho. Bueno, Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, supo que Josué se había apoderado de Ai y que le había condenado al anatema. Había tratado a Ai y a su rey como lo había hecho con Jericó y su rey. Supo también que los habitantes de Gabaón, que vivían en medio de los israelitas, habían hecho la paz con ellos. Y le entró mucho miedo. Una de las características que tenía el ejército de Israel era que el miedo se apoderaba de sus enemigos. ¿Sí? Y esto se va a repetir una y otra vez. ¿Sí? Desde cuando salen de Egipto, ahí el miedo se apoderó de los enemigos que había en el desierto. Ahora que entran a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, una de sus armas principales es el miedo. Pero lo interesante aquí es que el miedo es un arma, pero no solo, vamos a ponerlo así entre comillas, de los buenos, no solo de Israel. También es un arma que utilizan los malos. Es un arma que utiliza magníficamente Satanás, por ejemplo. ¿Sí? Y lo explicábamos ahorita con la fe y el miedo.
Para los que no lo vieron, al rato regresan el video para que vean esa partecita. Bueno, versículo 2. Y le entró mucho miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, como una capital real. Fíjense, y se vistieron de casi de pordioseros, ¿no? Para que les perdonaran la vida. Era más grande que Ai, y todos sus hombres estaban entrenados. Tenía un muy buen ejército, y sin embargo, prefirieron entrar en alianza con Israel. Dice un poquito más adelante, se reunieron pues 5 reyes de los amorreos y salieron de campaña con todo su ejército, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón. Acamparon frente a Gabaón para atacar la ciudad. Dicen ellos, bueno, como Gabaón se alía a los israelitas, vamos a acabar con Gabaón. ¿Sí? Versículo 6. La gente de Gabaón mandó avisar a Josué en el campamento de Gilgal. No niegues tu auxilio a tus servidores, apresúrate en subir hasta nosotros, porque todos los reyes de los amorreos que viven en la montaña se aliaron en contra nuestra. Ven pues a librarnos y a salvarnos. Una característica de estos reyes eran que todos estos eran del reino de la parte sur, ¿sí? Esto va a abrir la puerta para conquistar toda la parte sur de lo que es Israel, o en este entonces la tierra de Canaán. Después de la parte sur, lo vamos a ver la semana que viene, vendrá la conquista de la parte norte. Pero esto abre la puerta para el sur. Y entre ellas está la ciudad de Jerusalén, que va a ser tan importante en toda la historia de la salvación. Versículo... Vamos a un poquito más adelante. Ya vamos a acabar de leer. Versículo 12. Ese día en que Yahvé puso al amorreo en las manos de los israelitas, Josué se volvió hacia Yahvé y exclamó delante de todo Israel. Bueno, ya están en guerra, están en plena guerra, en plena batalla, y se empieza a oscurecer. Entonces Josué, que es un hombre de mucha fe, aunque de repente le entraba el miedo, si es un hombre de mucha fe, hace una petición. Dice: detente sol sobre Gabaón, y tú luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo: el sol se detuvo en medio del cielo, y se demoró en ponerse durante casi todo un día? Con las palabras de Josué, dice la Biblia, le manda al sol que se detenga y a la luna también, y se detienen. ¿Por qué? Porque es un hombre de mucha fe. Dice el versículo 14, no ha habido otro día como ese, ni antes ni después, en que Yahvé haya escuchado la voz de un hombre. Ese día Yahvé combatió por Israel. Bueno, luego viene la ejecución de esos 5 reyes. Evidentemente van a perder la batalla contra Josué. Y viene toda la conquista de la parte sur, pero eso yo creo que la vamos a ver la semana que viene, para entrar con un mapa. Quiero entrar con un mapa para que entendamos cómo se da, ¿no? Esta conquista, aunque me estoy adelantando, se da más o menos en 7 años. 7 años donde se entra por el centro, por Jericó, y por las circunstancias, el pueblo de Israel, el ejército de Israel empieza a atacar a lo de abajo, la parte sur. Una vez que conquista la parte sur, parte hacia el norte. Y esto se da en 7 años. Ya dijimos que el ejército de Israel no es un ejército pequeñito. Los que salieron de Egipto eran, si mi memoria no me falla, 400,000 hombres. Pero luego pasan 40 años en el desierto. ¿Cómo se multiplicaron? No sabemos, pero por lo menos podríamos pensar que seguía habiendo 400,000 hombres, ¿sí?, que podían pelear. Entonces era un ejército enorme, no era cualquier cosa. Pero eso lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. Estamos con la historia de la salvación. 17, ya estamos en el 17. Aquí vemos a Acán tomando el lingote de oro, las monedas, y era una capa, algo así, ¿no? Cayó en la tentación y los tomó. Sí, la maldita tentación.
de tomar lo que no es nuestro, de hacer lo que no debemos. La semana pasada vimos a Rahab, la prostituta. Hoy vamos a compararla con Acán. Bien interesante esta comparación. Rahab y Acán conocen los mandatos de Dios. Rahab, ¿se acuerdan? Ella le dijeron, ¿sabes qué? No salgas de tu casa, pon un hilito rojo en la ventana y ahí quédate con toda tu familia y te vas a salvar. Ella obedeció al pie de la letra. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se salvó ella y toda su familia. A Acán se le dijo, no tomes eso, déjalo, está consagrado al anatema, a la destrucción, nadie lo tome. Él lo tomó, murió y murió toda su familia. Rahab, la prostituta y extranjera, o sea que ni siquiera era israelita, cree y obedece lo que le fue mandado. Acán, el hijo de Israel, no obedeció. Sí, ella extranjera, el hijo de Israel, y sin embargo él fue el que no obedeció. Rahab salva su vida y la de su familia. Acán pierde la vida y la de su familia. Rahab pasa a formar parte del pueblo de Israel en la tribu de Judá. Acán también era de la tribu de Judá. Qué interesante estas comparaciones. De hecho, Rahab va a formar parte, vamos a ponerlo así, de las abuelitas de Jesús. Ella entra en la genealogía, ¿no? De hecho, en Mateo capítulo 1 la van a encontrar a Rahab, lo cual es muy raro porque, número 1, no metían mujeres en las genealogías. Siempre es el papá. Número 2, era extranjera, menos iban a meter una extranjera en la genealogía. Y Mateo la mete. Y número 3, y más interesante, es prostituta. ¿Cómo te atreves, Mateo, a meterla en la genealogía de Jesús? La metió. Dice, la lapidación de Acán y la salvación de Rahab apuntan a la gran revolución que la caridad de Cristo llevará a cabo al final, cuando los herederos del reino, ¿se acuerdan?, serán arrojados a la oscuridad absoluta, mientras que las prostitutas y recaudadores de impuestos arrepentidos serán aceptados en el reino. Hay un cambio, porque ahora las cosas no son el exterior, sino el interior. Dios ve el corazón, ¿sí? El interior. Y muchos de los que supuestamente seguían a Dios lo hacían entre comillas, porque en realidad en su corazón había maldad. Bueno. Siguiente, Acán y el pecado de Adán. El Edén es un jardín hermoso con árboles frutales de los que se podían alimentar Adán y Eva. Canaán es la tierra que emana leche y miel y de cuyos frutos se alimentará el pueblo de Dios. La comparación en la tierra prometida y el Edén es mucha, se parece muchísimo. Adán y Eva son tentados y caen en pecado. Acán es tentado y cae en pecado. Esto provoca la expulsión del Edén y la ruina de Adán y Eva y las próximas generaciones. El pecado de Acán provoca su muerte y la de su familia. Bueno, vamos a ver. Consecuencias del engaño de los Gabaonitas. Gabaón entra en alianza familia con Israel por medio de un engaño, lo que va a suceder varias veces en la historia de la salvación. Y vamos a recordar, por ejemplo, estos son los Gabaonitas. Aquí vamos a ver la foto primero. Van todos rota su ropa, como si fueran pordioseros, como si llegaran desde muy lejos, con zapatos rotos, todo. Bueno, no eran zapatos, eran sandalias. El pan desmenuzándose ya, el vino ya, las garrafas todas desgarradas, ¿sí? Y sin consultar con Dios, Josué los acepta. Lo engañaron. Pero no son los únicos que han engañado, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Jacob suplanta a Esaú, a su hermano. También se viste más o menos como su hermano. Se pone la piel de los chivos para que oliera a chivo como su hermano. Dice, y engaña a su padre Isaac para recibir la bendición. ¿Sí? Y la recibe, pero eso tiene consecuencias. Jacob
a su vez, es engañado por su tío Labán. Él sale huyendo para empezar. Tiene miedo. Son las consecuencias. Se va porque su hermano lo quiere matar. Y a su vez, él es engañado por Labán. Que él se quería casar con la mayor. Con la menor, perdón. Y lo hace que se case con la mayor. Dice Labán. Y lo casa con Lía, la mayor, en lugar de Raquel, la menor. Y le tiene que servir durante 7 años. Eso también se repite. También sus hijos, los hijos de Jacob, lo engañan, ¿sí?, a él, diciéndole que José había sido devorado por las fieras. Años después, esos hijos terminan arrodillados a los pies de José, sirviéndole a José. ¿Sí? Son las consecuencias del engaño. Gabaón engaña a Israel y entra en alianza con ellos, pero también terminan siendo servidores de Israel. ¿Sí? Por la mentira, por el engaño. Bueno, aquí entra el tema más importante de hoy. El dilema moral de la conquista de Canaán. Decíamos que este es un tema complicado. Por lo mismo, yo no quise entrarle con mis palabras, o sea, no, ni de dónde. ¿Sí? Sí, perdón, si grandes teólogos no han podido, pues yo de dónde. Entonces, tomo básicamente las palabras de Scott Hahn. Mucho de lo que viene aquí son palabras de él, son citas bíblicas de él, para irnos más o menos seguros en este terreno espinoso. La conquista, pues, de Canaán trae consigo una sombra que no debemos ignorar, que es el mandato de destruir por completo las tribus cananeas por parte de Israel. Y leemos Deuteronomio 20 del 16 al 17. En cambio, no dejarás a nadie con vida en las ciudades que Yahvé te da en herencia, sino que las destruirás conforme a la ley del anatema, ya sean hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos, jebuseos. Así te lo tiene mandado Yahvé tu Dios. A ver, nosotros como cristianos tenemos una idea de Dios, un Dios misericordioso que manda no matar. Lo extraño es que también los judíos Dios les manda no matar. Pero aquí da una orden. Dice, no dejarás a nadie con vida. Ese es el anatema. No dejar a nadie con vida. Ni niños, ni mujeres, ni inocentes, ni culpables. Nadie. A veces ni siquiera los animales. Eso es el anatema. Entonces, ¿cómo compaginamos esto? O sea, un Dios misericordioso con esto, la muerte de todos, el mandato de Dios a matar a toda esta gente. Bueno, ¿qué es lo que podría justificar estas prácticas extremas hechas en el nombre del Señor? Y vamos a ver algunas razones. ¿Sí? No olvidemos, esto sí es parte de mí, esto sí lo digo yo, no olvidemos que nosotros debemos de ver todo tras los ojos o con los ojos de Jesucristo. Eso es muy importante y al final Papa Benedicto lo va a decir así. Bueno, pero quiero aclarar lo más que se pueda esto, ¿no? Porque sí me lo han preguntado mucho. Bueno, juicio divino. De algún modo, la guerra de Canaán es un juicio divino debido a la maldad de los cananeos. Leo Deuteronomio 9 del 4 al 5. Cuando Yahvé tu Dios los haya deshecho en tu presencia, no pienses así. Yo merecía que Yahvé me lleve a esa tierra y me la dé. Más bien, desalojó Yahvé a esas naciones a causa de su maldad. Eran tierras, eran pueblos malvados. No por tus méritos ni porque seas bueno conquistarás su tierra, sino que Yahvé se las quita porque ellos han obrado el mal, y también para cumplir lo que prometió con juramento a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso viene lo de juicio divino. Es una especie de juicio de parte de Dios hacia estos habitantes. Bueno, seguimos. Siglos antes también lo había declarado Dios a Abraham. Génesis 15:16. El anterior fue a Moisés, este es Abraham. Tus descendientes de la 4ª generación volverán a esta tierra, la tierra de Canaán, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos,
Es decir, entonces cuando vengan 400 o 500 años después a esta tierra la van a conquistar, ¿sí? Porque entonces en ese momento ya se habrá colmado la maldad de los amorreos, es decir, llegaron al límite. Por eso se habla de juicio divino. ¿Y cuál era la maldad de los cananeos? Bueno, adoración a falsos dioses y diosas. Algunos de estos dioses requerían el sacrificio de niños. Leemos Deuteronomio 12:31. No puedes honrar a Yahvé tu Dios con las mismas prácticas que esas naciones, ya que hicieron para sus dioses todo lo que Yahvé aborrece, e incluso quemaron a sus hijos e hijas en honor de ellos. Había un dios, un falso dios, que no era ni dios ni mucho menos, que se llamaba Moloch. ¿Sí? Este demonio, según cuentan, era una estatua donde tenía una especie de cazo enfrente y se le pedía a ese dios que interviniera para que te diera prosperidad, etc. ¿Sí? Larga vida, prosperidad. Lo que hoy se sigue haciendo, dicho sea de paso, y ahorita lo comentamos. Pero bueno, ese cazo se llenaba con aceite, se encendía el fuego debajo del aceite, ¿sí? Y debajo estaba Moloch con las manos abiertas, abajo estaba el cazo, encendían el aceite, empezaba a arder todo, y el padre lanzaba a su primogénito al aceite y le rogaba a Moloch que le diera prosperidad. ¿Sí? Moloch, como es obvio, o como notarán, hoy se llama aborto. ¿Sí? ¿Por qué el aborto? Porque no quiero perder mi carrera, porque no quiero arruinar mi vida. Entonces lanzo ese niño a Moloch, al fuego. ¿Para qué? Para que yo siga próspero, para que me vaya bien, para que pueda trabajar. No sé, para seguir estudiando. Entonces mejor mato a ese niño. El espíritu, digamos, de Moloch sigue ahí, sigue vivo. Y esto es lo que hacían estas gentes, ¿no? Bueno, seguimos con la lista. Impureza sexual. Ahí vienen las citas, no las quise poner todas para leerlas, pero ustedes léanlas para que más o menos vayan checando, ¿no? Impureza sexual, incesto, homosexualidad, bestialismo, superstición y ocultismo, etc. Bueno, también una razón era la protección divina. La conquista también fue una forma de protección divina para Israel. La tentación al pecado de la cultura cananea rápidamente hubiera contaminado la vida y la fe del pueblo de Israel. Para proteger a su pueblo, Dios pide este anatema, porque sabía que este pueblo era muy, muy débil. Vimos que cayó en idolatría, ¿sí? Varias veces en el desierto, en impureza sexual, en dudas, en miedo, etc. O sea, era un pueblo muy débil. Una manera de proteger a este pueblo, pues, era con el anatema. Vamos a leer Éxodo 23 del 32 al 33. No hagas pacto alguno ni con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra. No sea que te lleven a servir a sus dioses y a pecar contra mí. No te unas a ellos, no hagas pacto con ellos, ¿sí? Pues te pueden llevar a servir a sus dioses y a pecar contra mí. Y eso pasó en el desierto, de hecho. Y va a pasar. A pesar de que Dios se los va a advertir muchas veces, va a pasar de todos modos ya en Canaán, ¿sí? Eso sería tu ruina. Y es interesante porque Ai, que es donde mataron a estos 3,000 hombres, significa ruina. ¿Sí? Deuteronomio 7:4. Porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros. Con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por eso mejor el anatema. Deuteronomio 20:18. Para que no te enseñen a imitar todas esas cosas malas que ellos hacían en honor de sus dioses, con lo cual tú pecarías contra Yahvé. ¿Sí?
Dios los está protegiendo con el anatema a su pueblo de Israel. ¿Sí? Y que de este pueblo de Israel, de hecho, la salvación viene de los judíos, como dice el Evangelio. Por eso Dios protege a este pueblo. Bueno, responsabilidad divina. Esto es muy interesante. Hay más, hay como 7 o 8 los que maneja Scott Hahn. Yo nomás puse estos razones, digamos, ¿no? Pero este es bien interesante. Porque bueno, entonces Israel mató. Los soldados de Israel mataron. ¿Eso qué significa? Que pecaron. Vamos a ver esto. Quizá el aspecto más desconcertante de la conquista es el asesinato de los no combatientes como mujeres y niños. En este caso debemos recordar que la Biblia es muy clara al decir que Dios es el Dios de la vida y de la muerte. Deuteronomio 32-39. Yo creo que si entendemos esto, lo demás sería como secundario, ¿no? Deuteronomio 32-39. Ved ahora que solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Dios es el que decide la vida y la muerte de las personas. 1 Samuel 2:6. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al lugar de los muertos y hace que allí vivan. ¿Sí? Él es el responsable de estas cosas. Está completamente en el ámbito de su autoridad soberana, esto lo dice Scott Hahn, determinar cuándo y en qué circunstancias la vida de sus criaturas inicia o acaba. Aunque también es cierto que el Señor no se complace en la muerte de los que viven. Esto dice Ezequiel 18:32. A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé. Conviértanse y vivirán. Es decir, no es que a Dios no le duela, ¿sí? Pero tampoco se complace, ¿sí? No se complace, pero tiene que hacer esto por el bien de la salvación. Vamos a ponerlo así. Cuando Dios envía a los ángeles destructores, vamos a ver un ejemplo. Los ángeles destructores sobre los primogénitos de Egipto, estos lo hacen con impunidad, es decir, a ellos no se les achaca un pecado o una maldad. Vamos a ver, dice, estos lo hacen con impunidad, puesto que la responsabilidad cae sobre el mismo Dios que los ha enviado. Éxodo 12:29. Esto es cuando están allá en las 12 plagas, en la última plaga. Sucedió que a medianoche Yahvé hirió de muerte a todo primogénito del país de Egipto. Ojo, no fue Yahvé propiamente, ¿sí? Fueron los ángeles de Dios, le llaman el ángel exterminador, ¿sí? Aunque en el Éxodo dice que es Dios, pero bueno. Digamos que intelectualmente el que lo manda, el que ordena es Dios, entonces la responsabilidad cae sobre Dios, Él que es el que da la vida y la muerte de sus criaturas. Dice, desde el primogénito de Faraón, que está sentado en el trono, hasta el del preso que está en la cárcel, y a todos los primeros nacidos de los animales. Pero fíjense muy bien, Yahvé hirió de muerte. No fue él, fueron los ángeles. Mas sin embargo, la responsabilidad cae sobre Dios. Y esto lo dice San Agustín. También Santo Tomás de Aquino habla al respecto y dice más o menos lo mismo. La conquista de Canaán, bueno, esto no lo dice San Agustín todavía. Ahorita vemos lo de San Agustín. Esto lo dice Scott Hahn. La conquista de Canaán es una situación análoga. El pueblo de Israel es quien empuña la espada, pero es solo el ejecutor del juicio divino. Es decir, si bien Israel o los soldados de Israel matan, la responsabilidad no cae sobre ellos, sino sobre Dios, que es quien está aplicando el juicio sobre aquellas personas. San Agustín, Ciudad de Dios, 1:21. Hay algunas excepciones, sin embargo, a la prohibición de no matar, señaladas por la misma autoridad divina. En estas excepciones quedan comprendidas tanto una ley promulgada por Dios de dar muerte, como la orden expresa dada temporalmente a una persona, pero
En este caso, quien mata no es la persona que presta sus servicios a la autoridad. Es como la espada, instrumento en manos de quien la maneja. Es decir, Dios manda la muerte de esta gente, la espada la tiene el pueblo, sin embargo la responsabilidad cae sobre Dios. Por eso tanto los ángeles como el pueblo de Israel salen impunes, sin cargo, sin pecado por haber hecho esto. Les repito, es algo complicado de entender, de aceptar, porque nosotros lo vemos desde los ojos de Cristo. Entonces nos complica. Por eso Papa Benedicto va a decir unas palabras muy bonitas, muy interesantes, aunque a veces él era un poquito rebuscado. Esperemos que en esto no. Esperemos que lo entendamos. Vamos a Verbum Domini, exhortación apostólica Verbum Domini, número 42. En el contexto de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, el sínodo, porque se hizo un sínodo de la palabra, el sínodo ha afrontado también el tema de las páginas de la Biblia que resultan oscuras y difíciles. Caso concreto, las batallas de Josué. Sí, páginas de la Biblia que resultan oscuras y difíciles por la violencia y las inmoralidades que a veces contienen. A este respecto, se ha de tener presente ante todo que la revelación bíblica está arraigada profundamente en la historia. El plan de Dios se manifiesta progresivamente, ahorita lo explico, en ella, y se realiza lentamente por etapas sucesivas, poco a poco. No obstante la resistencia de los hombres, Dios elige un pueblo y lo va educando pacientemente. La revelación se acomoda al nivel cultural y moral de épocas lejanas, y por tanto narra hechos y costumbres, como por ejemplo artimañas, vimos los engaños, actos de violencia, exterminio de poblaciones, Josué, sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Nosotros lo vemos como un acto inmoral. Por eso poníamos al principio el problema moral de esta guerra. Sin denunciar explícitamente su inmoralidad. Esto se explica por el contexto histórico, aunque pueda sorprender al lector moderno. Sobre todo cuando se olvidan tantos comportamientos oscuros que los hombres han tenido siempre a lo largo de los siglos y también en nuestros días. Un poquito más adelante, y aquí les digo, corté un pedacito, dice: exhorto a los estudiosos y a los pastores a que ayuden a todos los fieles a acercarse también a estas páginas oscuras y difíciles de interpretar. ¿Sí? Mediante, y aquí da una clave, mediante una lectura que les haga descubrir su significado a la luz del misterio de Cristo. Es decir, esto no se debe de esconder. El Papa invita, dice, a acercarse también a estas páginas mediante una lectura que les haga descubrir su significado a la luz del misterio de Cristo. A eso invita el Papa. Y bueno, dice que es una revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Bueno, y aquí lo pongo aquí con un ejemplito. Dice, Cristo, Moisés y Abraham. Pues resulta que Abraham conocía poco en realidad de la revelación, conocía poco de la salvación. Luego viene, por ejemplo, Moisés. Ya Moisés conoce mucho más. Ya Moisés entiende muchas cosas más. Evidentemente viene Cristo y Él es la plenitud de la revelación. Ahora sí podemos ver con los ojos claros. Ahora sí podemos entender todo. Y esto mismo lo tenemos que entender con los ojos de Cristo. Y ahorita vemos un ejemplo también. Voy a leer esta parte. Significa que Dios y su plan de salvación se van revelando poco a poco. Por ejemplo, lo que se sabía, esto lo puse yo, esto ya no es Scott Hahn, para que no voy a decir Scott Hahn, que aquí lo estoy difamando. Significa que Dios y su plan de salvación se van revelando poco a poco. Por ejemplo, lo que se sabía en tiempos de Abraham, de Dios, y este plan es menos que lo que se sabe en tiempos de Moisés, que a su vez es menos que lo que se sabe, se sabe en tiempos de Jesús. Dios va educando a su pueblo pacientemente, poco a poco le va enseñando, poco a poco va adaptando a este pueblo de Israel,
que está profundamente arraigado en su entorno, en su ambiente, y su ambiente era violento, ¿sí? Las tribus así actuaban. Llegaba una tribu y, por ejemplo, se quedaba sin comida. ¿Qué hacía? Iba con la otra tribu y los exterminaba, literalmente. Ese es el contexto. No había policía, no había propiamente un ejército, ¿sí? Vivían como podían. Y desde ahí Dios va guiando a su pueblo, le va educando poco a poco en la misericordia. Bueno, dice por eso aquí, la revelación se acomoda al nivel de la época. Toda época pasada, y esto es muy importante y casi nunca lo hacemos, toda época pasada debe juzgarse de acuerdo al contexto en el que se vivió. Es un grave error juzgar con los criterios que predominan en la actualidad. Esto sería equivalente a juzgar los actos de otros por lo que yo he vivido, y lamentablemente tenemos esa mala costumbre. Por lo que yo conozco lo que yo he vivido, por eso juzgo a los demás, y no es así. No se puede ser así. ¿Cómo verlo a los ojos de Cristo? Bueno, la conquista de la tierra prometida se ve así. ¿Cómo estoy yo conquistando y aniquilando mis pecados y debilidades? De la misma manera que Josué entra en una población y extermina todo, yo tengo que meterme en mi vida e ir exterminando todos esos enemigos de raíz. Jesús lo va a decir de otra manera. Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Es decir, ese pecado arráncalo de tajo, no dejes nada. Porque el dejar un poquito te va a hacer caer nuevamente en lo mismo. Va a hacer que nuevamente te contamines. Va a hacer que sigas ahí, ahora sí que cojeando de esa pata. ¿Sí? Por eso, estás conquistando tú ese Jericó. ¿Cuántos de estos reinos, pequeños reinos que habitan en tu vida, has conquistado? ¿Cuántos faltan por conquistar? Y no dejes nada, porque si dejas, eso significa que va a volver ese pecado una y otra vez. Ese es el contexto en el que lo debemos de ver nosotros. Bueno, ya no me extiendo más porque aparte se me está yendo la voz. No sé por qué. Entonces vamos a leer algunos comentarios. Francisco, me gustaría, dice Paul Recoba, me gustaría también leer a Scott Hahn. ¿Me puedes recomendar algún libro o sitio donde pueda encontrar su material? Se llama Centro San Paulo. Sería stpaulcenter.com. Ahí hay 6, nomás que está en inglés. Hay 6 cursos de Biblia en audio. A veces es un poquito difícil el audio, pero ahí están algunos de sus libros, porque ahí también tiene su editorial, por si lo quieren ver, ¿no? La semana que viene vamos a ver capítulos, bueno, los últimos capítulos de Josué, y vamos a empezar, si Dios lo permite, con los jueces. Los jueces son historias más llevaderas, digamos, un poquito repetitivas, vamos a ver por qué, pero muy muy interesantes. Dice aquí Miriam Dávila, felicitación, muy interesante enseñanza, aprendí bastante, bendiciones. Gracias, Miriam, gracias a ti por acompañarnos. Y les digo, nos vemos la semana que viene. Ahí oren por mí, la verdad, lo necesito mucho. Bueno, nos despedimos pues, nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, nos vemos la semana que viene, sábado 10 de la mañana, tiempo de México. Adiós.